Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el siguiente capítulo vamos a profundizar de la mano de Gilbert K. Chesterton la naturaleza, la composición de las órdenes que funda San Francisco de Asís, los motivos detrás de la estructura de cada una de ellas y el concepto que tiene de hermandad San Francisco. ¿Mm? Así que vamos a poner atención, sobre todo para aquellas personas que actualmente son parte de la orden, incluyendo a quienes son seglares. ¿Vale? Bien, comencemos entonces. Las tres órdenes, capítulo número 7, San Francisco de Asís. En cierto sentido, indudablemente, dos hombres constituyen compañía y tres no, pero también existe otro sentido según el cual tres constituyen compañía y cuatro no, como lo prueban una serie de figuras históricas y novelescas, moviéndose de tres en fondo, a la manera de los tres mosqueteros o de los tres soldados de Kipling. Pero todavía existe otro sentido diferente, según el cual cuatro hombres constituyen compañía y tres no, si usamos la palabra compañía en el sentido más vago de grupo o masa. Con el cuarto hombre entra la sombra de una multitud. El grupo ya no es de tres individuos considerados solo individualmente. Aquella sombra del cuarto hombre cayó en la pequeña ermita de la Porciúncula, cuando uno llamado Egidio, con aspecto de pobre trabajador, fue invitado por San Francisco a entrar. Se sumó sin dificultad al mercader y al canónigo, que ya se habían convertido en compañeros de Francisco, pero con su llegada se atravesó una frontera invisible, pues debió advertirse entonces que el aumento de aquel pequeño grupo se había convertido potencialmente en infinito, o al menos que su contorno sería ya siempre indefinido. Debió de ser por el tiempo de aquella transición, cuando Francisco tuvo otro de sus sueños llenos de voces, pero ahora las voces eran clamor de lenguas de todas las naciones, franceses e italianos, ingleses y españoles y alemanes, proclamando la gloria de Dios en su propia lengua, como en un nuevo Pentecostés y en una Babel más venturosa. Antes de describir las primeras gestiones del santo para organizar su grupo, es conveniente dar una idea, aunque somera, de cómo el santo concebía lo que su grupo debía hacer. No llamó monjes a sus seguidores y no resulta claro, al menos por aquel entonces, que mantuviera el propósito de que lo fueran. Les dio un nombre que suele traducirse como frailes menores, pero nos acercaremos más a la atmósfera de su mentalidad si lo traducimos casi literalmente como hermanitos. Probablemente ya había entonces resuelto que hubiesen los tres votos de pobreza, castidad y obediencia que siempre constituyeron la característica del monje. Ahora bien, parece que no temía tanto la idea de monje como la de sacerdote secular. Temía que las grandes magistraturas espirituales que daban aún a sus titulares más santos, por lo menos una especie de orgullo impersonal y corporativo, implicaría un elemento de pomposidad que malograría su extremada y casi extravagantemente sencilla versión de la vida humilde. Pero la suprema diferencia entre su disciplina y la del antiguo sistema monástico estriba naturalmente en la idea de que los monjes debían convertirse en emigrantes y casi nómadas, en vez de ser sedentarios. Debían mezclarse con el mundo y a esto un monje que sintiera con mayor intensidad la costumbre antigua replicaría naturalmente preguntando cómo podrían mezclarse con el mundo sin verse entorpecidos por él. Sería una pregunta mucho más importante de lo que puede presumir una religiosidad superficial, pero San Francisco poseía una respuesta a ella, muy suya, y el interés del problema estriba en esta respuesta sumamente personal. El buen obispo de Asís se horrorizó ante la áspera vida
que llevaban los frailes de la Porciúncula, sin comodidades, sin bienes, comiendo lo que encontraban y durmiendo de cualquier modo sobre el suelo. San Francisco le contestó con esa curiosa y casi aplastante rudeza que los no mundanos pueden manejar a veces como una masa de piedra. Díjole: si poseyéramos bienes, nos serían indispensables armas y leyes para defenderlos. Esta frase constituye la clave de toda la política que persiguió. Se apoyaba sobre un fundamento de lógica irrebatible, y con respecto a ella, nunca dejó de ser lógico. Estaba dispuesto a confesar su error en cualquiera otra materia, pero en cuanto a esta regla especial estaba seguro de que tenía razón. Solo en una ocasión, viósele iracundo, y fue cuando le propusieron una excepción a esta regla. He aquí el argumento de San Francisco. El hombre elegido debe ir por todas partes y con gentes de cualquier condición, aun de las peores, mientras nada exista en él por donde puedan asirle. Si tuviese ataduras o necesidades terrenas como los hombres corrientes, se convertiría en hombre corriente. Francisco era el menos capaz de tener en menor estima a los hombres corrientes por el hecho de serlo. Su afecto y admiración por ellos es muy probable que nunca sean igualados. Pero, por razón de su especial propósito de conmover al mundo con un nuevo entusiasmo espiritual, se vio con claridad lógica, opuesta precisamente a la claridad fanática o sentimental, que los frailes no debían convertirse en hombres corrientes, que la sal no debía perder su sabor propio, ni al mezclarse con el alimento cotidiano de la vida de la humana naturaleza. Y la diferencia entre un fraile y un hombre corriente estaba en realidad en que el fraile gozaba de libertad mayor. Era necesario que se viese libre del claustro, pero importaba todavía más que se viese libre del mundo. Es cosa de alto sentido común decir que, en cierto aspecto, el hombre corriente no puede o no debiera verse libre del mundo. El mundo feudal, especialmente, era un sistema laberíntico de dependencias, pero no solo el mundo feudal engendró al mundo medieval, sino que el mundo medieval engendró al mundo entero, y el mundo entero está lleno de ese hecho de las dependencias sociales. La vida de familia, tanto como la vida feudal, es por naturaleza un sistema de dependencias. Los sindicatos modernos, tanto como las antiguas corporaciones, son interdependientes con objeto de ser independientes de los demás. En la vida medieval como en la vida moderna, donde existen tales limitaciones en beneficio de la libertad, hay en estas un elemento considerable de azar. Son, en parte, fruto de las circunstancias, a veces resultado casi inevitable de ellas. Así, el siglo XII había sido la época de los votos y la actitud feudal del voto encerraba algo de relativa libertad, ya que nadie exigiría voto a los esclavos ni a los asadones. Prácticamente un hombre partía entonces a la guerra para defender la antigua casa de la columna, o seguía en pos de algún príncipe militar, en gran parte porque había nacido en determinada ciudad o compañía, o campiña, perdón. Pero nadie debía obedecer al pequeño Francisco, el del viejo hábito pardo, sino por la libre voluntad. El que esto hiciera quedaba relativamente libre aún en sus mismas relaciones con el jefe elegido, comparándose con el mundo que le rodeaba. Debía ser obediente, pero no dependiente, y era tan libre como el viento, casi exageradamente libre en relación con el mundo que le circundaba. Aquel mundo, según ya hemos observado, era una red de formas feudales y familiares, de otras formas de dependencia. La idea global de San Francisco consistía en que los frailes fuesen como peces que pueden entrar y salir libremente de la red. Pudieron hacerlo precisamente porque eran peces menudos, y en tal sentido aún peces resbaladizos. Nada tenía en ellos para que el mundo pudiese asirlos, pues el mundo nos hace generalmente por los bordes de nuestros vestidos,
por las exterioridades fútiles de nuestras vidas. Más tarde dijo uno de los franciscanos: un fraile no debe poseer nada más que su arpa, queriendo significar, supongo, que a nada debía dar valor sino a su canto, con el cual era su oficio dar serenatas, a guisa de ministril, en cada castillo y en cada casa de labriegos, el canto de la alegría del Creador en su creación y de la belleza de la fraternidad humana. Al imaginar la vida de aquella especie de visionario vagabundo, podemos ya echar una ojeada sobre el aspecto práctico de ese ascetismo que choca a quienes se consideran a sí mismos como gente práctica. Para pasar entre barrotes y salir de la jaula, se impone que uno sea delgado, y debe tenerse el cuerpo ligero para poder andar tan deprisa y tan lejos. Todo el cálculo de aquella astucia inocente, por decirlo así, estaba en que el mundo debía verse flanqueado y burlado por él, encontrándose en la perplejidad de no saber qué hacer con él. No podía rendirse por hambre a quien siempre ayunaba. No podía arruinarse y reducir a la mendicidad a quien ya era un mendigo. Y se hallaba solo una satisfacción muy tibia en darle bastonazos, por cuanto él contestaba solo con pequeños brincos y gritos de alborozo, ya que la indignidad era su dignidad única. No podía ponerse una soga en torno a su cabeza, sino a riesgo de que la soga se convirtiera en halo. Pero importaba de manera especial una diferencia entre los monjes antiguos y los nuevos frailes, en lo que atañe al aspecto práctico y a la prontitud de su acción. Las antiguas comodidades, con sus moradas fijas y su existencia cerrada, tenían las limitaciones de las casas de familia corrientes. Por muy sencilla que fuese su vida, debían tener un número determinado de celdas o de camas, o siquiera un determinado espacio cúbico para un número determinado de hermanos. Su número, por lo tanto, dependía del terreno y de los edificios. Pero desde el momento en que cualquiera podía ser franciscano con solo prometer que se contentaría con comer las fresas del camino, o con pedir un mendrugo en una cocina, con dormir bajo un repecho, o con estarse pacientemente sentado en un peldaño, no existía ninguna razón económica por la cual no pudiese contarse con un número indefinido de tales entusiastas excéntricos en tiempo muy breve. Debe recordarse también que el conjunto de aquel rápido desarrollo estaba lleno de cierto optimismo democrático, que constituía realmente una parte del carácter de San Francisco. Su ascetismo mismo era, en cierto modo, una culminación de optimismo. Mucho pedía de la naturaleza humana, no porque la despreciase, sino más bien porque confiaba en ella. Mucho esperaba de los hombres extraordinarios que le seguían, pero también esperaba mucho de los hombres corrientes a quienes los enviaba. Pedía alimento a los seglares tan confiadamente como pedía ayuno a los frailes. Pero confiaba en la hospitalidad de los hombres, porque consideraba realmente cada casa como la de un amigo. Amaba y honraba a los hombres corrientes y a las cosas corrientes, y podemos decir, en verdad, que envió hombres extraordinarios a los demás hombres para animarlos a ser hombres corrientes. Esta paradoja podría ser explicada y desarrollada con mayor precisión cuando tratemos del interesante tema de la Orden Tercera, que tenía por objeto contribuir a que los hombres corrientes fuesen corrientes con extraordinaria alegría. El punto que ahora nos interesa está en la audacia y sencillez del plan franciscano al cautelar, acuartelar a su ejército espiritual entre el pueblo, no por fuerza, sino por persuasión, aún por la persuasión misma de la impotencia. Era un acto de confianza y por lo tanto de elogio, y tuvo un éxito completo. Constituía un ejemplo de algo que fue siempre peculiar de San Francisco. Una especie de tacto que parecía buena fortuna, porque era simple y directo como un rayo. Existen numerosos ejemplos de sus relaciones particulares, de esta especie de tacto, sin tacto, de esta victoria sorprendente obtenida dando en el mismo corazón de las cosas. Refiérese que un fraile joven sufría de unos enojos, fruto intermedio de morbosidad y de humildad, bastante común en los jóvenes y en quienes rinden culto a los héroes, por habérsele metido en la cabeza que su héroe le odiaba o que menospreciaba, al menos.
Podemos imaginarnos con qué tacto los diplomáticos sociales procurarían evitar las escenas y las emociones, con qué cautela los psicólogos examinarían y tratarían casos análogos. Francisco se dirigió de improviso hacia aquel joven, que era naturalmente reservado y silencioso como una tumba, y le dijo: No te turbes en tus pensamientos, porque eres de los que quiero, y aún de los que quiero más. Ya sabes que te considero digno de mi amistad y compañía. Así pues, ven a mí confiadamente, siempre que te plazca, y de la amistad aprende la fe. Del mismo modo que aquel muchacho enfermo, Francisco habló a toda la humanidad. Siempre daba en el meollo de las cosas. Aparecía siempre con más razón y sencillez que la persona a quien hablaba. Parecía, a un tiempo, no estar en guardia y apuntar al corazón. Había algo en semejante actitud que desarmaba al mundo como no ha vuelto a ser desarmado. Nuestro santo fue mejor que los demás hombres, fue un bienhechor de los demás hombres, y no obstante, nadie le odió. El mundo entraba en la iglesia por una puerta más nueva y más próxima, y aprendió la fe a través de la amistad. Cuando el pequeño grupo de la Porciúncula era todavía tan reducido que podía reunirse en una pequeña habitación, San Francisco decidió dar su primer golpe importante y aún sensacional. Se dice que no había más de 12 franciscanos en el mundo entero cuando decidió marcharse a Roma y fundar la Orden Franciscana. Al parecer, ese dirigirse a la lejanía y suprema jerarquía eclesiástica no se consideró por todos como una cosa necesaria, y seguramente hubiera podido resolverse algo bajo la autoridad del obispo de Asís y la clerecía local. Parecía aún más probable que algunos considerasen innecesario molestar al Tribunal Supremo de la Cristiandad para elegir el nombre que quisieran darse una docena de hombres reunidos por azar. Pero Francisco era obstinado y estaba como ciego acerca de este punto, y su brillante ceguera es extraordinariamente característica. Un hombre como él, que se satisfizo de pequeñas cosas, que llegó a amar las pequeñas cosas, no pudo nunca sentir, como nosotros, en lo que atañe a la desproporción entre cosas pequeñas y grandes. Nunca vio las cosas según la escala corriente de nuestro sentido, sino con una vertiginosa desproporción que hace rodar la cabeza. Parece a veces simplemente sin perspectiva, como un mapa medieval de alegre policromía, pero después vuelve a aparecer como desligado de todo, a la manera de un grabado en la cuarta dimensión. Refiérese que el santo hizo un viaje para entrevistarse con el emperador entronizado entre sus ejércitos, bajo el águila del Sacro Imperio Romano, e interceder por las vidas de unos pajarillos. San Francisco era muy capaz de presentarse ante 50 emperadores para interceder en favor de un solo pájaro. Partió con solo 2 compañeros para convertir al mundo musulmán, y salió con 11 compañeros a pedir al Papa que creara un nuevo mundo monástico. El gran Papa Inocencio III, según refiere San Buenaventura, se paseaba en la terraza de San Juan de Letrán, sin duda meditando las grandes cuestiones políticas que turbaron su pontificado, cuando se le presentó de improviso un hombre vistiendo traje campesino que él tuvo por una especie de pastor. Al parecer, lo despachó con la conveniente prisa, imaginando tal vez que se trataba de un pastor loco. Sea como fuere, no pensó más en él hasta que, según dice el gran biógrafo franciscano, tuvo aquella noche un sueño singular. Le pareció ver el enorme y antiguo templo de San Juan de Letrán, sobre cuyas altas terrazas se paseara tan seguro inclinándose horriblemente bajo el cielo, como si todas sus cúpulas y torreones se diesen al ímpetu de un terremoto. Volvió a mirar luego y vio que una figura humana sostenía todo el templo a manera de viviente cariátide, y aquella era la figura del pastor o campesino harapiento a quien volviera la espalda en la terraza. Tanto si ello fue la imagen como si fue realidad, constituye un símbolo exacto de la simplicidad brusca con que Francisco conquistó la atención y el favor de Roma. Según parece, su primer amigo fue el cardenal Giovanni di San Paolo, que habló en favor del ideal franciscano
ante un cónclave de cardenales convocado al efecto. Es interesante observar que las dudas que dicho ideal suscitó fueron, principalmente, acerca de si la regla era demasiado áspera para la humanidad, pues la Iglesia Católica está siempre en vela contra el ascetismo excesivo y sus peligros. Al decir que era excesivamente áspera, quisieron significar probablemente que era excesivamente peligrosa, ya que lo que distingue aquella innovación con relación a las instituciones monásticas más antiguas es cierto elemento que no puede llamarse más que peligro. En cierto sentido, el fraile era lo más opuesto al monje. El valor del antiguo sistema monástico radicaba en que el sistema fue no solo un descanso moral, sino un descanso económico. De aquel reposo nacieron las obras que el mundo nunca agradecerá bastante: la conservación de los clásicos, la iniciación del arte gótico, los proyectos científicos y filosóficos, los manuscritos iluminados y los cristales polícromos. Era rasgo característico del monje el tener resuelto su problema económico, sabía dónde encontrar su cena, aunque fuese una cena muy frugal. Pero lo característico en un fraile era que no sabía dónde encontrar su cena. Siempre existía para él la posibilidad de no encontrarla. Había en ello algo novelesco, como para los gitanos o los aventureros. Pero había también algo de tragedia posible, como para el vagabundo o el jornalero eventual. Así pues, los cardenales del siglo XII o XIII moviéronse a compasión ante aquel puñado de hombres que por libre voluntad elegían un estado del que los mendigos del siglo XX se ven arrancados por la fría coerción policíaca. El cardenal San Paolo, según parece, argumentó de este modo: podía tratarse de una vida áspera, pero al fin y al cabo era la que el Evangelio describía como ideal. Señalad todas las limitaciones que juzguéis prudentes o humanas a este ideal, pero no vayáis a decir que los hombres no alcanzarán dicho ideal si pueden alcanzarlo. Veremos la importancia de esta argumentación cuando lleguemos a aquel aspecto más elevado de la vida de San Francisco que puede llamarse la imitación de Cristo. El resultado de la discusión fue que el Papa concedió su aprobación verbal al proyecto, prometiendo una ratificación definitiva si el movimiento alcanzaba proporciones más considerables. Es probable que Inocencio, que no era hombre de mentalidad ordinaria, abrigase muy pocas dudas acerca de aquel desarrollo ulterior, pero, sea como fuere, sin dudas no pudo obtenerlas mucho tiempo, o no pudo tenerlas mucho tiempo. El periodo inmediato de la historia de la orden es simplemente la descripción de nuevas multitudes agrupándose en torno de su estandarte, y como ya hemos observado, una vez iniciado el desarrollo de la orden, podía ir aumentando con rapidez mucho mayor que cualquier otro tipo de asociación que requiriese fondos corrientes y edificios públicos. Ya la vuelta de los 12 primeros frailes, después de la audiencia pontificia, parece que constituyó como una procesión triunfal. Se refiere que, especialmente en cierto lugar, salió la población entera de una ciudad, con hombres, mujeres y niños, abandonando sus tareas, riquezas y viviendas, y solicitó ser admitida inmediatamente en el ejército de Dios. Según esta anécdota, fue entonces cuando San Francisco vislumbró, por primera vez, la idea de la Tercera Orden, que permitiese compartir el movimiento franciscano sin abandonar las moradas y costumbres de la humanidad normal. De momento, importa más considerar este hecho como un ejemplo del tumulto de conversión que llenaba ya todos los caminos de Italia. Era un mundo de idas y venidas, de frailes, pasando constantemente por carreteras y atajos, con el fin de asegurar a quien quiera que, por azar, se cruzara en su camino, que podía vivir su aventura espiritual. La Orden Primera de San Francisco había entrado ya en el campo de la historia. Este esquema superficial puede solo redondearse con una breve descripción de las órdenes segunda y tercera, aun cuando fueron fundadas más tarde y en épocas distintas. La segunda fue una orden para mujeres y debió, por supuesto, su existencia a la bella amistad entre San Francisco y Santa Clara.
No existe otra historia acerca de la cual anden más desorientados y engañados los críticos de otro credo, aun los más indulgentes, pues no existe otra historia que patentice más claramente la prueba sencilla que he tomado como fundamental en el curso de la presente crítica. En mi opinión, lo que ocurre a aquellos críticos es que se niegan a creer que unos amores celestiales puedan ser tan reales como unos amores terrenos. Desde el momento en que se consideran reales como unos amores terrenos, queda resuelto el enigma. Una muchacha de 17 años, llamada Clara, y perteneciente a una de las más nobles familias de Asís, sentía gran entusiasmo por la vida monástica. Y Francisco ayúdola a huir de su casa para entrar en la vida monástica. Si nos place decirlo así, ayúdala a fugarse al claustro arrostrando a sus padres como él había arrostrado a su progenitor. La escena reúne en verdad muchos de los elementos de una fuga romántica corriente, ya que la muchacha se escapó por una abertura practicada en la pared, huyó a través del bosque y fue recibida a medianoche con antorchas encendidas. Aún la señora Oliphant, en su bello y delicado estudio sobre San Francisco, lo llama un incidente que a duras penas puede ser referido con satisfacción. Ahora bien, solo una cosa diré acerca de aquel incidente. Si se hubiese tratado en realidad de una fuga romántica y la muchacha hubiera acabado en novia, en vez de acabar en monja, casi toda la opinión moderna la hubiera convertido en heroína. Si la intervención del fraile con relación a Clara hubiese sido la intervención de aquel otro fraile con relación a Julieta, todo el mundo hubiera simpatizado con ella exactamente como con Julieta. No es concluyente decir que Clara solo tenía 17 años. Julieta solo tenía 14. En aquellos tempranos tiempos de la Edad Media, las jovencitas se casaban y los jovencitos combatían, y una muchacha de 17 años en el siglo XIII ya era lo bastante mayor para saber lo que hacía. Quien estando en su cabal juicio considere los hechos ulteriores, no tendrá sombra de duda respecto a que Santa Clara supo lo que hacía. Pero el punto importante, de momento, está en que el romanticismo moderno aprueba que se arrostre la voluntad paterna cuando se hace en nombre del amor romántico, pues sabe que el amor romántico es una realidad, pero ignora que el amor divino lo sea. Algo pudieron haber dicho los padres de Clara. Algo pudo haber dicho Pedro Bernardone. Del mismo modo, mucho hubiera podido decir los Montesco, los Capuleto, pero el mundo moderno no quiere que lo digan, ni decirlo. El hecho es que tan pronto como admitimos, siquiera a guisa de hipótesis momentánea, lo que San Francisco y Santa Clara admitieron siempre como cosa absoluta, o sea, que existe una directa relación con Dios, más gloriosa que cualquier romanticismo, la historia de la fuga de Santa Clara se convierte simplemente en romance felizmente terminado y San Francisco es el San Jorge o el caballero andante que le da su desenlace feliz. Y dado que algunos millones de hombres y mujeres han vivido y han muerto considerando aquella relación como una realidad, no podrá ser tenido por muy filósofo quien no pueda considerarla siquiera como una hipótesis. Por lo demás, hemos de admitir, al menos, que ningún partidario de lo que se llama la emancipación de las mujeres lamentará la rebelión de Santa Clara. Ella vivió muy realmente, según expresión corriente en la jerga moderna, su propia vida, la vida que apeteciera distinta de la que le hubieran obligado a vivir las órdenes paternas y los arreglos convencionales. Se convirtió en fundadora de un gran movimiento femenino que todavía conmueve al mundo profundamente, y Santa Clara ocupa un lugar entre las grandes mujeres de la historia. No resulta evidente que hubiese podido alcanzar tal grandeza realizando una boda precedida de fuga o quedándose en casa y haciendo un mariage de convenance. Tal es lo que puede decir cualquier persona sensata, considerando el caso solo exteriormente, y no abrigo intención alguna de considerarlo en el fondo. Y puedo dudar con razón de que yo sea digno de describir una sola palabra acerca de San Francisco, necesitaré ciertamente las palabras mejores que las mías para hablar de la amistad entre San Francisco
y Santa Clara. He observado a menudo que los misterios de esta historia se expresan mejor simbólicamente en ciertas actitudes y ademanes silenciosos. Y no conozco símbolo mejor que el que halló muy felizmente la leyenda popular cuando refiere que una noche los habitantes de Asís, viendo un gran resplandor, imaginaron que los árboles y el convento eran presa de las llamas y salieron a toda prisa para apagar el incendio. Pero una vez dentro, lo encontraron todo muy sosegado y vieron a San Francisco partiendo el pan con Santa Clara, en una de sus raras visitas, y discurriendo acerca del divino amor. Sería difícil hallar un símbolo más imaginativo para representar una especie de pasión completamente pura y espiritual que aquel halo rojo en torno de las figuras extáticas sobre la colina, una llama que se alimentaba de la nada y que inflamaba el aire mismo. Por lo demás, hemos de admitir, al menos, que ningún partidario de lo que se llama la emancipación de las mujeres lamentará la rebelión de Santa Clara. Ella vivió muy realmente, según expresión corriente en la jerga moderna, su propia vida, la vida que apeteciera, distinta de la que le hubieran obligado a vivir las órdenes paternas y los arreglos convencionales. Se convirtió en fundadora de un gran movimiento femenino que todavía conmueve al mundo profundamente, y Santa Clara ocupa un lugar entre las grandes mujeres de la historia. No resulta evidente que hubiese podido alcanzar tal grandeza realizando una boda precedida de fuga o quedándose en casa haciendo un mariage convenance. Pero si la segunda orden fue el recuerdo de un amor tan poco terrenal, la orden tercera fue un recuerdo no menos sólido de una simpatía muy sólida por los amores terrenos a las vidas terrenas. El conjunto de este hecho de la vida católica, las órdenes seglares en contacto con las órdenes religiosas, es cosa muy poco comprendida en países protestantes, de la cual la historia protestante habla muy poco. La visión que hemos insinuado tan superficialmente en las presentes páginas nunca fue patrimonio exclusivo de los monjes, ni aun de los frailes. Ha sido inspiración de innumerables multitudes de hombres y mujeres casados que vivían como nosotros, pero de manera completamente distinta. Aquella gloria matutina de San Francisco extendió por el cielo y tierra. Se ha posado como un secreto brillar del sol sobre multitud de techos y en multitud de aposentos. En sociedades como la nuestra, nada se sabe de aquel séquito franciscano. Nada se sabe de los oscuros seguidores del santo y es posible que menos se sepa de los seguidores más conocidos. Si nos imaginamos ver por la calle una procesión de la Orden Tercera de San Francisco, las figuras famosas nos sorprenderán más que las singulares, porque sería como el desenmascaramiento de alguna poderosa sociedad secreta. Allí cabalga San Luis, el gran rey, señor de la alta justicia, cuyas balanzas se inclinan en favor del pobre. Y Dante, coronado de laurel, el poeta que en su vida de pasiones cantó las alabanzas de Nuestra Señora la pobreza, cuyo traje gris está, por dentro, forrado con púrpura gloriosa. Serían revelados grandes nombres de toda suerte, aun de los siglos más recientes y racionalistas. El gran Galvani, por ejemplo, el padre de la electricidad, el mago que ha construido tantos modernos sistemas de estrellas y de sonidos. Un séquito tan variado bastaría para probar que San Francisco no carecía de simpatía por los hombres corrientes si no lo demostraba el conjunto de su vida. Pero realmente su vida lo probó y probablemente en un sentido más sutil. Creo que existe algo de verdad en la insinuación de uno de sus biógrafos modernos cuando dice que sus pasiones naturales eran singularmente normales y aún nobles, por cuanto se dirigían hacia cosas que no eran ilícitas en sí, sino solo para el santo. No ha existido hombre en el mundo a quien, con menos propiedad, pudiéramos aplicar la palabra nostalgia. Aunque su temperamento tenía mucho de romántico, nada tuvo de sentimental. No era lo bastante melancólico para ello. Era de temperamento demasiado rápido e impetuoso para turbarse con dudas y consideraciones acerca de su carrera
pero se reprochaba duramente por no llevar una marcha más veloz. Parece cierto que cuando luchó con el demonio, como todo hombre que merezca ser llamado tal, las tentaciones debieron de referirse especialmente a aquellos instintos saludables que el santo hubiera aprobado en los demás. No tuvieron semejanza alguna con aquel paganismo horriblemente pintarrajeado que mandó a sus cortesanos demoníacos para temblar a San Antonio en el desierto, para tentar a San Antonio en el desierto. Si San Francisco hubiese optado por complacerse, hubiera sido con placeres más sencillos. Se inclinaba más al amor que a la lujuria, y no por tentaciones extravagantes, sino con solo oír unas campanas tocando a boda. Esto se observa en aquella historia singular de cómo desafió al demonio modelando figuras de nieve y gritando que ellas le bastaban por esposa y por hijos. Esto se observa en la frase que pronunció cuando temía no verse libre de pecado. Puedo, no obstante, tener hijos. Como pensando más en los niños que en la mujer. Y esto, si fuese cierto, daría un retoque final a la verdad acerca de su carácter. Tenía tanto de espíritu matinal, de cosa curiosamente joven y nítida que, aun lo malo en él era bueno. Como de otro se dijo que en sus cuerpos la luz fue tinieblas, puede decirse de aquel espíritu luminoso que las mismas sombras de su alma fueron luz. El mismo mal no podía llegar a él sino bajo la forma de un bien prohibido, y sólo pudo ser tentado con un sacramento. Muy bien, hemos llegado a la parte final del capítulo número 7. En este capítulo número 7 se hablan de algunas cosas muy interesantes en torno a las órdenes de San Francisco de Asís, ¿no? Las órdenes que él fundó, sobre todo la tercera orden. La noción que tenía de camaradería, la noción que tenía de compañía, eh, su sentido del grupo. Él no llamó a los miembros de su compañía monjes, sino los llama frailes menores o los llama hermanitos. Promueve la pobreza, la castidad y la obediencia, y consideraba o rechazaba la pomposidad que estaba asociada con los sacerdotes seculares. Él consideraba que los frailes debían de ser nómadas y debían de mezclarse con el mundo sin ser entorpecidos por él. De hecho, el obispo de Asís se horrorizó por el tipo de vida austera que llevaban los frailes, miembros de la orden de San Francisco, de la primera orden de San Francisco. San Francisco consideraba que poseer bienes requería defensas, lo cual iba en contra de su ideal. Y esas defensas podían ser de carácter militar o carácter legal. Los frailes necesitaban, para San Francisco, ser ligeros y libres para moverse sin ser atrapados por las convenciones mundanas. Esto fue lo que hizo que la orden crezca rápidamente, porque no habían estructuras físicas que lo impidiesen. San Francisco confiaba mucho en la hospitalidad de los seglares y en la capacidad de los hombres comunes para adoptar su ideal de vida. Así es como aparece, como nace la Tercera Orden, que se diseña para los laicos, para que ellos pudieran participar del ideal franciscano sin dejar de lado sus vidas comunes. De esa forma podían fomentar una alegría extraordinaria dentro de su vida ordinaria. Con 12 frailes, y en Roma, decide formar formalmente la orden franciscana, mostrando su visión de desproporción entre lo pequeño y lo grande. El Papa Inocencio III, tras un sueño visionario, aprobó verbalmente la orden que rápidamente atrajo multitudes. Y hubo, y lo menciona acá Chesterton, hubo
una amistad no mundana, no terrenal, entre San Francisco y Santa Clara, haciendo notar que también existen niveles de amistad que van más allá de lo mundano, de lo terrenal y de lo carnal. La orden tercera permitió pues a los laicos vivir según los principios franciscanos, mostrando la influencia que tuvo San Francisco en ese tipo de sociedad. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor regálenme un like, un comentario y compartan este video con aquellas personas interesadas en tener una noción distinta, una visión diferente de San Francisco de Asís. Nos vemos en el siguiente video. Pase bien.